El duelo es considerado como un proceso psicológico y social que llevan a cabo los individuos tras una pérdida. Para hablarnos del tema, hacemos contacto con la doctora Indira de la Cruz, terapeuta familiar y de pareja. Buenas noches, doctora. Saludos, buenas noches. Feliz de poder estar aquí nuevamente hoy, compartiendo siempre con ustedes temas de interés para la familia dominicana. Usted siempre es bienvenida, doctora. Iniciamos de inmediato. ¿Qué es el duelo y cuáles son sus fases? Sí, cuando hablamos del duelo, estamos hablando de un proceso natural, dinámico y necesario que vamos a vivir todos los seres humanos cuando tenemos que pasar por pérdidas significativas en nuestras vidas. Estas pérdidas pueden ser pérdidas físicas o tangibles, como la muerte de un ser querido, la pérdida de una parte de nuestro cuerpo, o también cuando perdemos un objeto de gran valor emocional para nosotros. También podemos tener pérdidas intangibles o simbólicas cuando perdemos la confianza en alguien, cuando perdemos la seguridad, cuando perdemos las ilusiones, las fantasías, las metas, las expectativas. También son duelos que vamos a vivir a lo largo de nuestras vidas. Es importante mencionar que para vivir y elaborar un proceso de duelo, vamos a pasar por una serie de fases que no todos vamos a vivirlas y que no es de manera lineal tampoco, pero que todos vamos a pasar por algunas de estas fases. La primera fase es la fase de shock de la noticia, donde nos enteramos de la muerte de ese familiar y donde tenemos que aceptar que está pasando esto. Normalmente en esta fase estamos en un momento de aturdimiento, de anestesia emocional, y es un mecanismo de defensa que utilizamos para enfrentar una noticia fuerte en nuestras vidas. Luego viene la fase de negación, donde no creemos esto que está sucediendo en nuestras vidas y decimos, eso no puede estar sucediendo, no lo podemos creer. Luego viene la fase de protesta, que es cuando realmente cuestionamos lo que nos está sucediendo y realmente ahí nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué tuvo que morirse? Luego viene la fase de desorganización, donde comenzamos ya a aceptar esta pérdida y comenzamos a vivir sentimientos diferentes como tristeza, ansiedad, culpa, vergüenza, rabia, ira. Y luego, finalmente, llegamos a la fase de reorganización, que es la fase donde comenzamos poco a poco a encontrar de nuevo el sentido de la vida y comenzamos a aceptar esta pérdida y a integrarla en nuestra vida de una manera funcional. Aprendemos a vivir con esta pérdida y aprendemos a funcionar nuevamente en la vida, ya recordando esa pérdida o esa muerte del ser querido sin dolor, pero sin sufrimiento, y sobre todas las cosas recordamos el evento, pero ya funcionamos e integramos la pérdida en nuestra vida. Doctora, independientemente de la fase en la que nos encontremos en ese duelo, ¿cómo podemos superarlo y manejarlo adecuadamente? Sí, definitivamente que cuando queremos superar un proceso de duelo y sobre todo, como decimos en terapia, aceptar e integrar en nuestras vidas esta pérdida irreparable que hemos tenido, tenemos que definitivamente, primeramente, comenzar aceptando que estamos viviendo un proceso de duelo, que hemos tenido una pérdida. Luego tenemos que permitirnos expresar esas emociones, esos sentimientos encontrados que vamos a tener de rabia, de ira, de dolor, de tristeza profunda y comenzar a vivirlos. También tenemos que buscar el apoyo de familiares y de amigos en este momento de nuestras vidas y, si es necesario, el apoyo de la terapia psicológica para que nos den las herramientas necesarias para poder vivir este duelo. También es importante que tengamos rutinas diarias establecidas que puedan darle estructura a nuestro tiempo en este momento. También debemos cuidar nuestro cuerpo con una alimentación sana, con ejercicios y durmiendo las horas necesarias para poder descansar. También tenemos que perdonarnos si hicimos o dijimos algo a la persona fallecida y darnos ese espacio de perdón para poder nosotros sanarnos y poder funcionar adecuadamente. Por último, es importante saber que el duelo es un proceso, que el duelo son etapas y fases que vamos a vivir y que no se da de manera lineal e igual en todas las personas, sino que es un proceso único e individual que vamos a vivir cada uno de nosotros de una manera diferente, pero al mismo tiempo de una manera irreversible.
Doctora, muchísimas gracias por estas orientaciones de un tema que definitivamente es parte de nuestras vidas. La doctora Indira de la Cruz es terapeuta familiar y de pareja, y en pantalla está su información de contacto. Usted puede contactarla en su cuenta de Instagram como @Indira de la Cruz. Si desea hacer una llamada para una consulta, 809-715-3636.